dar una visión de semiología nada más. Ya después vamos a ver a más profundidad lo que es el síndrome linfoproliferativo, a saber como síndrome. Entonces, aquí vemos que la frecuencia de los cánceres linfoides es un subtipo de linfomas, o sea, digamos, los cánceres linfoides, el linfoma dentro de ellos es el más común, pero de lo más común es el linfoma no Hodgkin, ¿no? 62.4%. La enfermedad de Hodgkin, que es el linfoma de Hodgkin, es el 8.2%. Después, la leucemia linfocítica crónica es el 9% y la leucemia linfocítica aguda es el 3.8%. Trastornos de plasmocitos, tipo mieloma, tipo, digamos, leucemia plasmocitoide, todo esto es el 16%. Entonces vemos acá que el linfoma de Hodgkin tiene varios subtipos y el más común es el linfoma de células B difusas. Esto es un 31%. Células B difusas. Ya es el más común. Entonces los linfomas se van a dividir en dos, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Entonces el linfoma no Hodgkin es el 85% de todos los linfomas y el 15% es Hodgkin, menos común. Y el no Hodgkin se va a dividir entre lo que es linfoma no Hodgkin de células B y de células T. ¿Ya? Linfoma de Hodgkin de células B y de células T. Y de células B es bastante común, un 80-85%. El linfoma de Hodgkin se va a dividir en Hodgkin clásico, que es el 95%, y el linfoma de Hodgkin a predominio linfocitario, que es el 5%. Esto es importante ver que la mayoría de los linfomas, su manifestación clínica que se presenta es como una linfadenopatía no dolorosa. O sea, ¿qué significa? La mayoría de los linfomas, su presentación clínica es por un crecimiento de los ganglios, ¿no? O sea, por unas adenomegalias. Las adenomegalias pueden ser, pues, adenomegalias cervicales, mediastinales, eh, mesentéricas, cualquiera de estas, ¿no? Independiente, ¿no? Por eso, pero es una linfadenopatía no dolorosa. Entonces, una posibilidad, pues, el linfoma, ¿no? Está dentro del diagnóstico diferencial de adenomegalias. Después también estos linfomas pueden presentar síntomas sistémicos, y dentro de estos síntomas sistémicos que presentan los linfomas, hay unos síntomas que lo vamos a llamar síntomas B. Estos síntomas B tienen fiebre y parece una fiebre vespertina, sudoraciones nocturnas y pérdida de peso. Estos tres síntomas sistémicos es común tanto para el linfoma de Hodgkin como el no Hodgkin y se van a presentar en algunos pacientes y a eso se les va a llamar síntomas B. El prurito es un síntoma sistémico, pero es un síntoma sistémico que es más común en el linfoma de Hodgkin. En el linfoma de Hodgkin es mucho más común el, el prurito, ¿ya? Entonces, ese es uno de los que, que nos llama la atención cuando tenemos un prurito no digamos que no está filiado, o sea, un prurito que no está asociado a algún proceso de secreción de histamina, por ejemplo,
que vamos a hablar de, ¿de qué? De linfoma de Hodgkin, ¿no? Es una posibilidad, ¿ya? Entonces, después como curiosamente, el linfoma los linfomas se van a presentar con dolor, ¿no? Puede presentarse dolor abdominal, dolor óseo, dolor óseo. Se puede presentar también inducido por la ingesta de alcohol, eso es lo curioso. Y cuando el paciente se está bañando, por ejemplo, ¿no? Eso es bien curioso en lo que es el linfoma de Hodgkin. De Hodgkin. Entonces aquí hay algunos agentes que se asocian ¿a qué? A la aparición del linfoma, ¿no? Dentro de estos agentes, uno de los que más importantes es el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr está asociado a linfomas varios, ¿no? Tipo Burkitt, linfomas post-trasplante de órganos. Mírame, el HTLV está asociado al linfoma T, VIH. VIH es una particular enfermedad que se asocia a la aparición de linfomas, digamos, gigantes, ¿no? Por eso dice linfoma de Burkitt, ¿no? Cuando hablo de Burkitt, estoy hablando de una masa gigante, ¿no? Una masa gigante, ahí hablo de Burkitt. El virus de hepatitis C, el Helicobacter pylori, ¿no? Este sí, el Helicobacter pylori es bastante ya estudiado, es un linfoma de qué? Gástrico tipo mal. Ustedes ya conocen que es unas células mal, ¿no? Entonces ahí encontramos cuando el Helicobacter pylori se encuentra crónico, encontramos y ¿qué es lo que va a hacer? Va a presentar un linfoma. Y esto es lo que es una neoplasia, ¿no? Hablemos ahora del linfoma de Hodgkin. Este es el doctor Hodgkin, Tomás Hodgkin. ¿Qué es lo que dijo? Que hizo una descripción de pacientes con ciertas patologías, por ejemplo, con adenopatías, que se diferenciaban de otros pacientes que también tenían adenopatías. ¿Por qué? Porque en el año 1898, digamos, cuando incipiente que era la histología, vieron que había una célula bien especial, Dorothy Red y Carl Stemmer, y hablaron, Stemmer primero, luego Dorothy Red, y habló de que el linfoma de Hodgkin se caracterizaba por la presencia de unas células tipo B llamadas células de Red Stemmer. Eso es que se les da el crédito. Entonces, según la inmunohistoquímica, este linfoma de Hodgkin se puede clasificar en clásico y en predominantemente linfocítico. Esos son dos, ¿no? El linfoma clásico es CD3 y CD20 negativo, o sea, no tiene marcadores para linfocitos T, para linfocitos B. Y el linfoma de Hodgkin, predominantemente linfocítico, sí tiene marcadores para células B. Aquí tenemos la epidemiología del linfoma de Hodgkin clásico, ¿no? Varía digamos, podemos encontrar en los países de mayores recursos. En estos países podemos encontrar que se presentan a mayor habitualmente los linfomas, ¿ya? La mortalidad ha disminuido desde que se han utilizado variantes de las quimioterapias, ¿no? La mortalidad ha disminuido, es una enfermedad, digamos, tratable, incluso se considera que es una enfermedad curable, ¿no? ¿No?
Miren, ahí dice la supervivencia a 5 años es del 89%. Imagínense, 89%. O sea, que te digan, tienes un cáncer, pero ¿cuál es mi cáncer? Linfoma. Y la sobrevida, pues, es muy buena con tratamiento, ¿no? 89% en 5 años. Incluso se considera que ese linfoma ha remitido o se ha curado si es que a los 5 años no hay recidiva. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿no? La población es de mediana edad, una edad de 39, 40 años, 29, 40 años, ¿ya? Pero se presenta, la verdad, a cualquier edad, ¿no? Pero cuando ustedes ven pacientes, van a sospechar, pues, cuando son de mediana edad, ¿no? 40, 50. Pero ya estos pacientes pueden venir con alguna adenomegalia o haber presente un dolor abdominal que hacen unos estudios, pues sí le encuentran unas adenopatías, ¿no? ¿Ya? Es más común entre 20 y 34, dice, el 56% de los nuevos pacientes son de sexo masculino, ¿no? Entonces, a pesar de que el 56% de sexo masculino no predomina sobre las mujeres, o sea, podemos también no ser muy estrictos, ¿no? O sea, pero masculinos sí, pero no es que voy a decir hay mayor posibilidades, o tengo mayor riesgo por ser de sexo masculino, sino es que predominan las mujeres. Después, ¿qué decimos acá? Afecta a personas en edad fértil y hay que considerar la criopreservación, ¿no? Esta cosa es importante porque dice que da la excelente tasa de supervivencia, es importante darle acceso al diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz es súper importante. El diagnóstico precoz es súper importante porque nos permite encontrar al linfoma, digamos, en estadios tempranos y este linfoma es tratable. ¿Ya? Por eso es que, imagínense, la tasa de supervivencia a los 5 años es 89%. Eso es excepcional, ¿no? Así que si en algún momento ustedes dan una noticia al paciente, le hace un linfoma, le dicen que con el tratamiento su futuro es bueno, ¿no? ¿Ya? Entonces, seguimos. La etiopatogenia, les dije, está asociado a algunos virus. En este caso, estamos hablando del linfoma de Hodgkin, lo asocian al virus de Epstein-Barr. Entonces, los que tengan, o sea, los que están infectados del virus de Epstein-Barr, tienen alto riesgo de desarrollar linfoma de Hodgkin, 3 veces mayor, ¿no? Por el antecedente de mononucleosis infecciosa, que es el agente etiológico, es el virus de Epstein-Barr, ¿ya? La clasificación, ya les dije, es una clasificación inmunohistoquímica y se conoce como el linfoma de Hodgkin clásico y el predominio linfocítico nodular. Miren, el linfoma de Hodgkin clásico, hay 4 variedades, ya hay la verdad que 4 más variedades, pero estas son 4 variedades que la OMS lo pone desde mucho antes: esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos, depresión linfocitaria. ¿Ya? Esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos y depresión linfocitaria. Vamos a ver ahora. Importante recordar que hay dos tipos, les decía, ¿no? El más común digamos, de los subtipos del linfoma de Hodgkin clásico es el esclerosis nodular. Esta esclerosis nodular, que es de aproximadamente 60-80%, se ve más en mujeres jóvenes que vienen con una masa mediastínica. Vienen con una masa mediastínica, ¿no? Se asocia al virus de Epstein-Barr, o sea, una masa mediastínica, encontramos, o sea, una aglomeración o conglomeración o crecimiento de ganglios mediastínicos.
Y es el más común, linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular. El subtipo celularidad mixta es el segundo más frecuente. Vemos acá, aquí están. Es el segundo más frecuente. Es en hombres y puede cursar con empate esplenomegalia. Entonces, de aquí podemos sacar un concepto y decir, a ver, un paciente que nada más les venga con esplenomegalia, nada más con esplenomegalia, un diagnóstico diferencial sería el linfoma. O sea, un paciente con esplenomegalia o hepatosplenomegalia sin ninguna otra característica que le puede estar llamando la atención, ustedes pueden hablar de, como diagnóstico diferencial, un linfoma, ¿no? Y si sea más exquisitos son celular mixta, podría ser. ¿Ya? El cuadro clínico del linfoma de Hodgkin y del no Hodgkin también es adenomegalia asintomática cervical o así, la mayor parte, mira, 70%. Generalmente son adenopatías o crecimientos del ganglio, adenomegalias, no dolorosas, redondeadas e indoloras. Entonces, esto es algo bien característico, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que viene con un crecimiento del ganglio a nivel cervical, indolente, ¿no? Que he crecido nada más. Yo puedo plantear como diferencial un linfoma, pero no necesariamente una adenomegalia es un linfoma, ¿no? Puede ser, pues, como otros diagnósticos diferenciales, puede ser una tuberculosis, puede ser asiento de metástasis de algún cáncer, ¿no? Por eso se dice adenomegalia sintomática cervical, no necesariamente, pero así se presenta. La esclerosis nodular te da una imagen de ensanchamiento mediastinal, o sea, imagínense ustedes, sacan una radiografía de tórax por algún motivo, por un motivo, ¿no? Algún malestar torácico o algo, sacan uno, y encuentran que el mediastino se encuentra ensanchado, y ahí directamente pasan a la tomografía de tórax y justamente ven un conglomerado ganglionar a nivel del mediastino y sospechan de un linfoma. Muchas veces estos pacientes, como les comentaba, lo que estamos viendo está asociado a síntomas B. Temperaturas mayores a 38 grados centígrados, o sea, una fiebre inexplicable, puede ser un linfoma. Diaforesis nocturna, sudoración nocturna y pérdida de peso. ¿Ya? Entonces, los linfomas van a ser con síntomas B o sin síntomas B, ¿no? Y como ustedes se dan cuenta, con todo eso, incluso podríamos sospechar de tuberculosis, ¿no? Podríamos sospechar de tuberculosis, pero son síntomas B. Entonces, adenomegalia y síntomas B. Y aquí está marcado el prurito. ¿Por qué está marcado el prurito? El prurito está marcado porque es una característica de los linfomas, de Hodgkin, no de no Hodgkin. El prurito es una característica de los linfomas de Hodgkin. Suelen presentarse en una persona con prurito, un prurito inexplicado. Si nosotros ampliamos estudios, podemos llegar a determinar que es un linfoma. Puede presentarse, como les decía, por la masa mediastinal que tiene. Esto puede presentarse y hacer que dolor, ¿no? Dolor torácico. Dolor torácico, tos. También estos linfomas con la masa mediastínica, estos linfomas con la masa mediastínica, pueden crecer tanto en el tórax que pueden ocasionar una compresión de la vena cava superior, una compresión de la vena cava superior y empezar como un síndrome de vena cava superior.
Entonces, también es, miren, es una forma de presentación, ¿no? Puede haber herpes-zóster, neumocistosis. Y como les decía, no necesariamente estadios avanzados, pero se dice que el linfoma puede haber hepatoesplenomegalia. Hepatoesplenomegalia. ¿Ya? Entonces, vemos el diagnóstico del linfoma. Un segundito, por favor. Un ratito. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico del linfoma? Este concepto es válido también para el linfoma no Hodgkin. Este concepto también es válido para el linfoma no Hodgkin. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos primero a sospechar cuando hay síntomas y presentación clínica. Ya le mira, ya le dice. Adenopatías de crecimiento rápido, progresivo. Algunos pueden presentarse con síntomas de, como les estoy repitiendo, lo mismo. Y pueden haber hepatosplenomegalia. Los métodos diagnósticos es el análisis histológico. Ojo, es biopsia excisional. ¿Qué significa una biopsia excisional? Es de que se ha retirado todo el ganglio. Todo el ganglio. Entonces se saca todo el ganglio afectado ¿qué? Se hace una disquisición histológica. Escisión, por eso se dice. Exéresis del ganglio. No ayuda la aspiración con aguja o las biopsias con aguja gruesa, no les va a dar, ¿no? Lo que llamamos ni las BAF, ¿no? La biopsia con aspiración con aguja fina, esas BAF, que a veces se ocurre pedir para linfomas, no nos ayuda. Y dentro de lo que vamos a ver, ya les decía, en el extendido histológico, hay unas células con algunas características bien particulares, son de tipo B, de origen tipo B, que se le llaman las células de Rett-Steinberg. Las células de Rett-Steinberg. ¿Ya? Esas células de Rett-Steinberg. Entonces, ¿cuál es el más común? El linfoma de Hodgkin clásico, ¿ya? Entonces, es derivado de los linfocitos B, derivado de los linfocitos B por la presencia de las células de Rett-Steinberg, ¿no? Las células neoplásicas son las de Rett-Steinberg que les menciono. Aquí están las células de Rett-Steinberg. También se ven como ustedes, parece un ojo de búho, ¿no? Hay un linfocito normal y un linfocito B, miren, característica, las células de Rett-Steinberg. Célula grande multinucleadas con grande núcleo que contiene un núcleo eosinofílico grande, acá. Una vez que nosotros definamos que esto es un linfoma, histológicamente por la presencia de la célula de Rett-Steinberg, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que preguntarnos hasta dónde se ha extendido este linfoma. Hasta dónde se ha extendido, ¿no? Si solamente está, digamos, localizado o se ha extendido a otras partes del cuerpo. Por eso es que nosotros tenemos que pedir una historia clínica, hacer una historia clínica completa,
y tenemos que pedir estudios por imágenes, ¿no? Estudios por imágenes. Ya hicimos la biopsia, pedimos los estudios por imágenes porque nos va a permitir definir o verificar la extensión de este linfoma. Puede ser una tomografía con contraste de la cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, por ejemplo, ¿no? Puede ser un PET scan, puede ser un PET scan. Y esto justamente, lo que ven acá, es una imagen de un PET, ¿no? Entonces, donde el PET nos presenta, nos va a presentar células donde hay mayor metabolismo y se va a pintar, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver una... ¿Para qué es importante verificar la extensión? ¿Por qué es importante verificar la extensión? Es importante, este el PET, es importante porque nos va a permitir identificar la carga tumoral y los sitios afectados. O sea que, por ejemplo, los Burkitt, las imágenes así, tipo grandes, gigantes, tipo Burkitt, ¿no? Eso se dice. Se realiza en el estudio basal y durante el tratamiento para evaluar la respuesta. O sea, cuando tenemos una vez, vamos a ver en qué etapa se encuentra, ¿no? O sea, cuál es en qué momento en el estudio basal, por ejemplo, si es que está comprometido solo las ganglios cervicales, si están comprometidos los mediastinales, si es que ha pasado el diafragma. Entonces, estos pacientes van a, digamos, nos va a servir como base para cuando demos tratamiento, tomemos otras tomografías y ver si es que todavía cuánto sigue afectado o cuánto estamos mejorando, ¿no? Si hay ausencia del PET scan, pues tomamos una tomografía, ¿no? Con una biopsia de médula ósea. La enfermedad se va a clasificar pues en localizada y avanzada, ¿no? Entonces, una enfermedad localizada es una enfermedad que, digamos, solamente está en la región cervical, pero que no se ha desplazado a otros lugares, ¿no? No, mira, la enfermedad localizada se define como la afección de un solo lado del diafragma sin compromiso extraganglionar, ¿no? O sea, sin compromiso, por ejemplo, de vaso, de hígado, ¿no? La enfermedad avanzada se define como la afectación en ambos lados del diafragma o con compromiso extraganglionar, ¿no? Entonces, esto es importante definirlo desde el principio, ¿no? Si es una enfermedad localizada o es una enfermedad avanzada, ¿ya? Eh, los factores de riesgo que determinamos con esto influyen en el tratamiento y la supervivencia, ¿no? ¿Cuánto es, no? Cuanto más avanzado, más síntomas ven, más un linfoma de Burkitt, o sea, un linfoma gigante. Entonces, hablamos que la respuesta tampoco va a ser, digamos, muy buena, ¿no? Cuanto menos avanzado, la respuesta es buena. La enfermedad localizada, por ejemplo, a mayor masa voluminosa, también ya les dije, ¿no? Una masa voluminosa se le llama masa de Burkitt, ¿no? Afectación de múltiples sitios ganglionares, compromiso extraganglionar le da más de 50 o el compromiso esplénico severo. Miren, estos son factores de riesgo. Estos son factores de riesgo ¿para qué? Para que la respuesta al tratamiento no sea pues tan buena, ¿no? Te dije una masa Burkitt, afectación en múltiples sitios, enfermedad localizada, o sea, una enfermedad que no pasa el diafragma, ¿no? Una enfermedad que se extiende el diafragma ya es avanzada. En la enfermedad avanzada, los factores de riesgo para respuesta, tratamiento y supervivencia son la edad, miren, más de 45 años,
una enfermedad en estadio 4 que van a ver, o sea, es una enfermedad extendida, ¿no? Que supere el diafragma, un otro lado, afectación cervical, agarra y hepatoesplenomegalia. El recuento de leucocitos más de 15.000 y un recuento de linfocitos menos de 600, ¿no? Una hipoalbuminemia y una anemia, una hemoglobina menor de 10,5. El factor de pronóstico más relevante es la que nosotros vamos a encontrar con el PET scan. Entonces, ese PET scan que vamos solicitando cada cierto tiempo después de haberle dado quimioterapia nos va a decir cuánto estamos mejorando con el tratamiento. Aquí está, la estadificación, es ya antiguo, pero se sigue usando. Y podemos hablar de lo que estamos ahí, de una enfermedad localizada y una enfermedad avanzada, ¿no? Localizada, que está en un solo espacio sobre, que no afecte el diafragma. Por ejemplo, veamos el estadio 1. Aquí el estadio 1. Grupo de ganglios linfáticos únicos, por ejemplo, acá en la región cervical. El estadio 2, en el mismo lado del diafragma, o sea, sobre el diafragma. Estos, el estadio 1 y el estadio 2, serían pues enfermedades localizadas. El estadio 3 ya ustedes ven, o sea, aquí está sobre el diafragma y por debajo del diafragma. Entonces ya sería un estadio 3. En el estadio 4 ya están en el diafragma, en la zona inguinal, en la médula, y ya hay compromisos extraganglionares o enfermedad extraganglionar, como en el caso de que ya hay hepatoesplenomegalia. O sea, si hay hepatoesplenomegalia, ya pues es un estadio 4, ¿no? Una enfermedad 3 sobre esto, sobre el diafragma o debajo del diafragma. Estadio 2 en un lado del diafragma y estadio 1 que está localizado en un segmento, ¿no? Entonces debemos recordar. Le aplicamos una palabra de X a esta clasificación cuando haya una masa bulky, ¿no? Entonces es una masa, o sea, es un conglomerado ganglionar mayor de 10 centímetros. Y le decimos esta clasificación 1, 2, 3 y 4 asociado a síntomas B o no asociado a síntomas B. Entonces este sistema Han-Arbo, modificado por Cotswold, que me está diciendo, nos va a clasificar el linfoma, cómo se va a distribuir, ¿no? Es una clasificación que coincide con lo que hemos hablado, localizado y avanzado, ¿no? Entonces, esto es bien antiguo, mira acá 2009, pero todavía se sigue usando. ¿Qué factores de mal pronóstico? Ya hemos dicho, ¿no? En el caso uno, que sea pues un linfoma avanzado, un linfoma en estadio 3 o estadio 4, eh, una albúmina sérica baja, una hemoglobina baja. Miren, todo esto son factores de riesgo que ya lo hemos visto en avanzado, que se llama sexo masculino, edad, leucocitos y linfocitos. Miren, todos estos factores de mal pronóstico los hemos visto y en los linfomas clasificados como estadios avanzados, ¿no? Los factores de mal pronóstico. Ahora vamos a ver el linfoma no Hodgkin. ¿Por qué no vemos tratamiento? Porque el tratamiento es propio de nuestra siguiente clase que vamos a ver cuando llevamos patología de la anemia, ¿no? El linfoma no Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, mire, se ha hecho en la epidemiología un estudio retrospectivo en el hospital donde vieron que el mayor número de casos por linfoma no Hodgkin es linfoma difuso de células B grandes. Eso internacionalmente también se ha visto que es lo más común, pero también se ha visto en el Perú. ¿Ya?
Factores asociados al desarrollo del linfoma no Hodgkin, parecido a los linfomas de Hodgkin. El virus del Epstein-Barr está también incluido, así como el Hodgkin que hemos visto, ¿no? El HTLV, el VIH, el Helicobacter pylori, todos están asociados al linfoma no Hodgkin. Ah, tenemos que tomar en cuenta que pacientes que tengan infección con VIH, a una neopatía, algo así, pensamos en linfomas, ¿no? Factores de riesgo. Alteraciones inmunitarias, enfermedades autoinmunes, y también pueden estar asociados a exposición a fármacos tóxicos, ¿no? Agentes tóxicos. Radiaciones, herbicidas, pesticidas. La clínica, la clínica no varía. Como ustedes se dan cuenta, la clínica no varía. Y así como en el linfoma de Hodgkin, las adenopatías o el crecimiento de los ganglios es mucho, digamos, es el que más común tiene, ¿no? 90%. El otro de 85, 90%, la presencia de adenomegalias o adenopatías no dolorosas, esto nos puede hacer pensar en linfoma de Hodgkin, no Hodgkin. También ya les dije la hepatoesplenomegalia. Tan solo, por ejemplo, una hepatoesplenomegalia sin presencia de ganglios, hepatoesplenomegalia sin presencia de ganglios me puede hacer pensar en un linfoma de no Hodgkin. Infiltración de la médula ósea, puede haber pancitopenia. Puede también encontrar afectaciones extraganglionares, o sea, en el anillo de Waldeyer, que está en la orofaringe. Podemos encontrar en el sistema nervioso central, en el mediastino, ¿no? Afectaciones fuera de las cadenas y la presencia de síntomas B. Entonces, esto, bueno, esto es para todos los linfomas, pero lo hemos puesto en el linfoma no Hodgkin porque tenemos que recordar, tenemos que recordar que los grupos ganglionares, tenemos múltiples, grupos ganglionares cervicales, los ganglionares mediastínicos, los mesentéricos, ¿no? Después también el vaso. Pueden todos comprometerse en el linfoma. No necesariamente no Hodgkin, ¿no? Pero bueno, me han puesto en el no Hodgkin y en el Hodgkin también. Aquí no han descrito, por lo menos no se describe, que se presenten como con masa mediastínica, ¿no? O sea, como el linfoma de Hodgkin, una masa grande mediastínica. Aquí no lo describe, pero sí se puede presentar por adenopatía mediastínica, un crecimiento de ganglios, ¿no? Ya, por lo menos no se describe. Sospecharían más masa mediastínica con el linfoma de Hodgkin. El diagnóstico, el diagnóstico definitivamente, como en el anterior habíamos dicho, el diagnóstico del linfoma no Hodgkin es un diagnóstico bien preciso por excisión. Sacar el ganglio afectado, igualito que el otro. Sacar el ganglio afectado, enviarlo para un estudio histológico, enviarlo para un estudio de inmunohistoquímica, inmunopatológico, enviar la muestra para citogenética y enviar la muestra para biología molecular. La biopsia, por ejemplo, en este caso están haciendo una biopsia del linfonodo cervical. Mira, fíjense, están sacando todo el ganglio. Están sacando todo el ganglio. Entonces, el diagnóstico del linfoma, recuerden, no es por biopsia, por aspiración, sino se retira todo el ganglio. Todo el ganglio se retira. Entonces, si no encuentro un ganglio cervical, inguinal, axilar, no encuentro. Entonces, hay que hacer toracoscopía o hay que hacer una laparoscopía exploratoria con tal de sacar un ganglio.
¿no? A veces nada más hay adenopatías mesentéricas, por ejemplo, y necesariamente tenemos que explorarlo, ¿no? Esas adenopatías mesentéricas pueden ser, ¿cómo se llama? Estos adenopatías mesentéricas pueden corresponder al linfoma, pues, ¿no? Pero es muy difícil, ¿cómo van a hacer, no? Ni por radiología intervencionista se puede ingresar hacia esos lugares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen laparoscopías diagnósticas, ¿no? Entre esas a sala de operaciones. Es importante hacer un estudio inmunofenotípico por citometría de flujo y para eso se hace una biopsia de hueso y un aspirado de médula ósea. Una biopsia de hueso con un aspirado de médula ósea. ¿Ya? Entonces miren qué complejo resulta ser, ¿no? El diagnóstico ya les dije, puede haber infiltración medular y causar visitopenias o pancitopenias, ¿no? Anemias y trombopenias o trombopenias, y por eso dice ácido úrico elevado y DHL elevado. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, DHL elevado y ácido úrico elevado, nosotros estamos hablando de que hay un gran recambio celular. Por eso dice el turnover celular. Se solicita beta 2 microglobulina. ¿Para qué? Para medir la masa tumoral. ¿Qué tan grande es, no? Por ejemplo, una beta 2 microglobulina muy elevada te hace ver que sea un Burkitt, por ejemplo, ¿no? O sea, un paciente con una masa gigante ganglionar, ya te hace pensar que vas a encontrar beta 2 microglobulina elevada, ¿no? Entonces, todo paciente con linfoma no Hodgkin tenemos que pedir, pues, esto de HL, ácido úrico, beta 2 microglobulina, tenemos que ir pidiendo, ¿no? Podemos pedir en el, ya saben, hipoaluminemia, hipogammaglobulinemia. ¿Y cómo lo clasificamos los linfomas no Hodgkin según su morfología y comportamiento clínico? Y esto es algo curioso, ¿no? Linfoma no Hodgkin de bajo grado de malignidad. Linfoma no Hodgkin de bajo grado de malignidad. De intermedio de malignidad y de alto grado de malignidad. Entonces, ustedes dicen, uy, ¿cuál es el peor? El que menos respuesta al tratamiento es el de grado bajo de malignidad. ¿Por qué? Porque a diferencia del alto grado de malignidad, estas células, su proliferación es mucho más lenta. Al ser estas células de proliferación mucho más lentas, son menos sensibles a quimioterapia. Y en los de alto grado de malignidad, estas células sí son de rápido crecimiento, de rápida movilización y son más sensibles a quimioterapia. O sea, que te digan tienen linfoma de alto grado, bueno, tú dices, bueno, mejor porque la quimioterapia me va a ser más efectivo, pero cuando pues digamos, uno se da cuenta y dice, no, no, o sea, suena terrible, ¿no? Alto grado de malignidad, pero no es tanto así, ¿no? Miren la clasificación de los linfomas no Hodgkin, hay una serie de clasificaciones. Linfomas de origen de células B, origen de células T, no es necesario aprenderse todas, no es necesario aprenderse todas, pero hay algunas que sí características, ¿no? Linfoma tipo MAL, por ejemplo, ¿no? Es en el estómago, ¿no? Linfoma de Burkitt por el tamaño.
linfoma de células B, ¿no? Que es el más común. Después que también vemos el linaje T, ¿no? En el linaje T, ¿qué es lo que vamos a observar? Ten- eh, 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 hay unas variedades, ¿ya? Que, bueno, hay linfoma anaplásico, linfoma de T subcutáneo, bueno, pero esto nos da pues la inmunohistoquímica. Después la frecuencia, ya les dije, el más común, el linfoma difuso de células B, y el folicular, digamos, es menos, digamos, está en el segundo lugar, ¿no? Lo que debemos recordar, un linfoma difuso de células B. Van Arbor ya es lo mismo que hemos visto, o sea, los linfomas no Hodgkin o de Hodgkin, su clasificación, su estadificación, el estadio, el momento, hasta dónde está extendido, la enfermedad está dado por el sistema Han-Arbor, ¿no? ¿Y cómo vamos a encontrar este sistema Han-Arbor? Por PET scan o por PET scan o por tomografía con emisión de positrones, o sea, por TEM, ¿no? Listo, este Gargasbor es antiquísimo, pero es muy importante. Entonces, factores negativos para la sobrevida es el índice de pronóstico internacional, el IPI. Me dice que la edad mayor a 60 años, estadios 3 y 4, mira, estadios avanzados, afectación de dos o más zonas extraganglionares, mal estado general y disfunción de actividades cotidianas, y un DHL elevado, ¿no? Si encontramos el factor de riesgo, la sobrevida a 5 años, cuanto menos, digamos, no cuentes, por ejemplo, si tienes 30 años, no suba puntos, estadios unidos, o sea, estadios localizados, no suban puntos. Mal estado general, un paciente en buen estado general, porque ya no suma, entonces pues incluso de cero a un factor de riesgo, tu sobrevida a 5 años es buena y entonces mejor todavía que tu respuesta digamos, a la quimioterapia es buena, ¿no? Por eso este índice de pronóstico internacional es importante aplicar cuando tienes un paciente con linfoma. Eso es todo. Nada más por hoy, ¿ya? Listo. Vayan a su clase de farmacología, que me dice que están todos queriendo ir a su clase. Listo, chicos. Espero que hayan... lo Gracias, más- doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao. Hasta luego.